Buenos días, estudiantes. Hoy día, martes 14 de septiembre, vamos a iniciar con el tema del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. En esta vez hablaremos sobre la primera fase. En la primera fase estuvo liderada por el general Juan Velasco Alvarado, que su gobierno duró en una etapa de 1868 a 1872. La junta militar liderada por el general Juan Velasco Alvarado nombró a Velasco como presidente de la dictadura, promoviendo reformas de carácter nacionalista y de izquierda, que dieron un impacto profundo en la sociedad del país, como la promulgación de la reforma agraria, la oficialización del quechua como idioma oficial al nivel nacional, el incremento de los derechos laborales y la empoderación de los sindicatos y de los pueblos indígenas del país. Sin embargo, otras medidas como la nacionalización de los recursos naturales y la expropiación de empresas y medios de comunicación generaron una fuerte crisis económica y provocaron el aislamiento internacional del país. Como respuesta a esta situación se dio el Tacnazo, un golpe de Estado promovido por el general División Francisco Morales Bermúdez, quien tomó el poder para deshacer las medidas tomadas por Velasco. En 1978, el nuevo gobierno convocó a una asamblea constituyente, la cual promulgó una nueva constitución en 1979, así como también fueron convocados a elecciones democráticas en 1980. De esta manera concluye el docenio militar con la segunda llegada de Fernando Belaúnde Terry y al poder de la forma democrática. Pero esta primera fase de la dictadura, autodenominada Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, se inició con la presidencia de facto con el general Juan Velasco Alvarado, quien derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry tras el escándalo del Acta de Talara y la Página 11, mediante un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968. En el aspecto económico, tenemos que, ya que fue este gobierno de Velasco Alvarado, a diferencia de otras dictaduras militares de la región, asumió un carácter claramente de izquierda y nacionalista y realizó una serie de reformas que originaron un gran impacto en el desarrollo social y económico peruano. En todo caso, una revolución desde arriba. En el aspecto social, en el ámbito social, el gobierno militar buscaba incentivar y promover la participación social de la población en las decisiones y acciones de gobierno en beneficio al país. Ya que entre sus obras principales tenemos una reforma educativa que fue en 1972, dirigida por el general Alfredo Carpio Becerra. Esta reforma cuestionó la enseñanza oficial basada en la imposición de los puntos de vista de la élite y la rigidez del sistema escolar imperante. Se pretendía la reducción de las diferencias sociales en la educación, contribuyendo, en cambio, a lo largo plazo a la disminución de las calificaciones de los maestros, que en los años siguientes exigirían crecientes y privilegios al organizarse en sindicatos. Por otro lado, esta reforma creó la educación inicial y especial, así como también el bachillerato público y la enseñanza bilingüe para los quechua hablantes, promoviendo la construcción de escuelas en varias zonas del país. Los planteamientos de la reforma educativa fueron premiados en su oportunidad por la UNESCO. Y en 1973 se dio el Reglamento de Educación Bilingüe. El 27 de mayo de 1975, por decreto ley la 21156, se reconoció el quechua, al igual que el castellano,
como lengua oficial de la República. Se aprobó el alfabeto básico general del quechua por la resolución ministerial número 4023, un 16 de octubre de 1975. También abarcando otro ámbito educativo, se visualizó la construcción de núcleos educativos que tenían el fin de promover la movilización y participación de la educación general, es decir, la educación basada a ser una responsabilidad pública y común para todos. También otras obras tenemos la creación, la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como las minas, el petróleo y el acero de los servicios públicos. También tenemos los yacimientos de la IPC el 9 de octubre de 1968, que se organizó la Petroperú, una empresa estatal ligada para entonces a todos los procesos de la explotación, refinación y distribución del petróleo. También tenemos la reforma agraria. La reforma agraria que se creó en 1969, que tuvo como objetivo frenar el movimiento campesino, crear un mercado interno y acabar con el poder de la oligarquía. Vemos aquí la tierra para el que la trabaja. Es un decreto que fue el decreto ley de la 1771-6, creada el 24 de junio de 1969. Otra ley es la Ley de Aguas, un decreto de ley que es un reglamento de los títulos en la que parte que concierne a las funciones del Ministerio de Salud en los aspectos de preservación de las aguas y uso de aguas servidas con fines de irrigación. También vemos el Plan Inca. Este Plan Inca, que fue el plan del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que es un mensaje a la nación escrita en este libro por Juan Velasco Alvarado. Vemos aquí la reforma educativa con los siguientes puntos, ya que intentó la articulación del proyecto educativo con proyecto de transformación nacional, la inclusión de la población indígena, ya que los indígenas no tenían derechos en cuanto a la educación, se incluye a ellos también, ¿no? Y se da la introducción de la educación bilingüe, educación mixta, educación para el trabajo, las nuevas formas y contenidos para la educación y las nuevas formas de organización y participación, y las contradicciones entre la vocación participativa y el estilo autoritario. Vemos también la ley de minería. En su gobierno se realiza la construcción del Ministerio de Pesquería. Luego este se convierte en el Museo de la Nación y hoy se conoce como la sede del Ministerio de Cultura. Luego vemos los colectivos Sinamos, ya que fue una organización de sindicatos y que se le asignó a los trabajadores en las acciones de los negocios y poder real y efectivo en la toma de decisiones de empresas. Es decir, se puso en la práctica la autogestión socialista. Este hecho fue posible porque el régimen contó con la participación de un núcleo de socialistas, libertarios y cooperativistas, como Jaime Llosa Larraburre, Gerardo Cárdenas, entre otros. Estos habían formado el Instituto de Estudio e Investigación de Cooperativas, Comunidades y también que se dio en un instituto de carácter socialista y libertario. Así concluye la primera fase del general Juan Velasco Alvarado en
en el gobierno en los años de 1968 a 1975, ya que el 3 de octubre de 1968 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Juan Velasco Alvarado, desterró a Fernando Belaúnde Terry a Buenos Aires asumiendo el mando de la nación. Clausuró el Congreso Nacional. La Constitución del Estado quedó subordinada al Estatuto Revolucionario y dio su gobierno un carácter personalista y protagonista. Muy bien, así concluye este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención.